lugar, buenas tardes a todos. Como ya dijeron mi nombre, lo mío es amo la escuela bíblica. También soy docente secular, trabajo en una escuela. A lo largo de mi vida tuve la oportunidad de trabajar en muchas escuelas como maestra de música, en primer lugar mientras hacía el magisterio, y después cuando me recibí en varias escuelas primarias, haciendo diferentes cosas. Actualmente trabajo en una escuela cristiana, gracias a Dios todavía lo es. Muchísimos trabajos, estando pregrados, suplencias y demás. Un poquitito mi reseña para que sepan, voy a tratar de ser breve y es más, en mi caso personal voy a tratar de leer mucho, así de verdad hablo poco. Pequeña fui alumna de la escuela bíblica, mis papás también fueron pastores, como hoy ya contaba Jorgelina y varios de ustedes. Me crié en la iglesia, pero no por eso fui cristiana de cuna, sino que tuve también mi encuentro con el Señor. Bueno, mis papás, como les dije, fueron pastores, siempre tuvieron una escuela bíblica, iglesia que habían, anexo que tenían, escuela bíblica que había ahí. Así que por muchos años de mi vida, a la mañana teníamos la escuela bíblica en la iglesia mamá, a las 3 de la tarde, en uno de los anexos, la escuela bíblica y el culto ahí, y a la noche volvíamos a la iglesia madre y estaba el culto principal. Entonces, por muchos años, en mi caso, yo presenciaba 2 escuelas bíblicas cada domingo, y era parte de mi vida, no había otra opción. No estoy arrepentida de eso. Así que el Señor fue fiel, y a los 13 años, siendo supervisada por una maestra, pero a los 13 años ya estuve dando clases yo a los chicos de 6 a 8 años y más chiquititos también. Era todo un desafío para mí, pero como estaba con la señora Norma al lado mío, sentía más libre. ¿Y para qué les cuento esto? Para que ustedes vean de que teniendo una formación dentro de la iglesia se puede sacar un gran potencial con los que están. Muchas veces miramos a ver allá los perdidos, ¿dónde están? Que obviamente hay que traerlos, pero ¿qué hago con los que están? Porque a veces nos ocupamos tanto de los pecadores que obvio que hay que traerlos, los que están se nos van. Entonces tenemos que ocuparnos de esto también. Y entre mis 23 y mis 30 años, en uno de los anexos de mi papá, me dijeron que vaya a supervisar, ahí digan el nombre de la directora. Para mí era ir y presenciar las distintas clases y estar con los maestros. Pero bueno, de 23 a 30 años iba 23 kilómetros en un colectivo todos los domingos a la mañana para estar allí en ese anexo. Así les dije que todo esto que les estoy contando era misiones. Cuando me vine a Buenos Aires, estuve ahí estudiando psicología también, estuve en una pensión en Capital, pero cuando fui a la iglesia en la cual asisto hasta el día de hoy, por más de 10 años fui maestra o profe de los adolescentes. Entonces mi escuela bíblica a esos años se enfocaba en los chicos adolescentes, o sea, no me hablen de lo de 10 ni 12, ni qué le pasó al maestro y a los chiquitos, qué sé yo. Yo estaba con los adolescentes. Desde aquí que pasó el tiempo, la pastora me habla y me dice: Eli, quiero que estés al frente de la escuela bíblica. Yo dije: ¿cómo? En aquel entonces la escuela bíblica funcionaba en la iglesia en donde asisto en 2 turnos, así que toda la escuela bíblica eran 8 clases, de los cuales estaba constituida la escuela así, que la escuela bíblica de esta manera, que un mes había un maestro y el otro mes estaba el otro maestro. Al tercer mes volvía el primer maestro, y así, cosa que cada mes un maestro tenga tiempo para presenciar todo el culto, un maestro pueda, no sé, ir a visitar a algún familiar, el maestro se sentía más libre, y el mes que le tocaba la clase tenía que estar todos los domingos. Así que cuando la pastora me habla, y yo me pongo a hablar y digo: wow, yo supervisando esto, no señor, esto es demasiado grande, no lo puedo. Había que ir el domingo a la mañana a la iglesia y el domingo a la noche a la iglesia, porque la escuela bíblica tenía en ambos turnos varias clases. ¿Sí? Clases que se repetían, pero bueno, había gente que venía a la mañana y no venía a la noche, entonces había escuela bíblica a la mañana. Y dije: no, y ella seguía insistiendo,
Y me puse a orar y bueno, tuve mi lucha interior ahí. Y vieron cuando uno dice, está bien, Señor. Y me rendí. Y bueno, y a partir de ahí el Señor estuvo conmigo, me ayudó, puso gente al lado mío, doy gracias a Dios por cada uno que estuvo al lado mío, ahí arriba, no maestro, sino que ayudando a coordinar con los horarios, con la ofrenda, con la parte de secretaría, que es todo un tema. ¿Para qué les cuento todo esto? Para hablar de nuestro tema hoy, ¿no? De vocación y llamado. ¿Cuántas cosas nos dijo Emanuel? Yo le decía a Ana, la verdad que ya ser la cuarta disertante en el día de hoy tengo que ir tachando, porque escucho tantas cosas y para no repetir. Pero les hago una pregunta que no se hizo todavía y les pregunto a ustedes, ¿tener vocación es tener una profesión? Pregunta. Vieron que a veces en el cole, los que recuerdan la escuela, tuvieron algunos profesores y maestros que uno diría, la verdad que hubiese estudiado cualquier otra cosa, menos matemática, menos biología, menos lengua, porque la verdad que no le entiendo nada, nadie lo entiende, y uno se da cuenta que intenta enseñar lo que quiere y no logra esa relación. Bueno, no siempre los profesionales aplican su vocación y a veces algunos eligen estudiar y trabajar de algo que no necesariamente es lo que le hubiese gustado ser por diferentes situaciones y no viene al caso. Ahora, la vocación es más enfocada en aquello que realmente Dios nos dio, como decía Emanuel, en ese llamado que Dios puso en nosotros. Si nosotros hacemos caso de lo que Dios pone en nuestro corazón, Dios nunca nos va a dar algo que no nos sintamos bien a largo plazo. A veces sí no nos sentimos bien al principio, ¿sí? Pero a largo plazo estamos contentos porque hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Lucas, voy a decirles varias citas. Y en Lucas capítulo 5, los versículos 1 al 6, ahí estaba Jesús con los discípulos, un relato muy conocido. Los discípulos estaban pescando, llega Jesús y bueno, en una oportunidad, no era esta, pero una oportunidad cuando dice Jesús, tiren las redes, ellos obedecen. Sabemos el milagro. En este capítulo de Lucas 5, los versículos 10 al 11, Jesús se le acerca a ellos y dice, no tengan miedo. Más adelante, te voy a enseñar. Y salteamos una parte del versículo y dice, y lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Y lo dejaron todo. Y cuando Jesús nos llama, ¿cómo nos cuesta dejar todo? Ay, Señor, pero yo dejo esto, yo dejo aquello, no, pero esto no me vas a pedir, por favor, Señor, pero mira todo lo que estoy dejando. Y dice, ellos dejando todo, se fueron. Una persona que tiene un llamado en su corazón, lo escuchamos varias veces hoy, es una persona que tiene pasión por lo que hace y pasión por obedecer al llamado de Dios. Una persona que tiene un llamado es alguien que cuando ve las almas que no conocen a Jesús, como estuvimos orando hoy por las escuelas, que ya están con tantas adicciones, lloran. Son otros tiempos. Cuando yo estaba en la secundaria esto no había, y bueno, ahora hay. Como así también otros tiempos donde hay tantas cosas buenas. Una persona que tiene un llamado, ve las almas perdidas y llora. Una persona que tiene llamado está dispuesto a hacer la milla extra. ¿Sabían eso? Los maestros de la escuela bíblica, ¿cuántas veces son personas que a veces, me hago cargo de lo que digo, a veces ni los pastores se dan cuenta del esfuerzo que tiene un ministerio con la alabanza, un ministerio acá en el púlpito con el micrófono? Todo el mundo viene, te aplaude, te agradece, gracias por tus palabras. Una escuela bíblica, ya en la clase donde están los chiquititos de 3 a 5, si es que tengo algún padre que es medio agradecido, gloria a Dios por ese padre, pero tengo 8, 10, 12 otros padres que, gracias, y tu hijo y se va. El siguiente domingo me lo trae,
como escuchamos hoy, escuela bíblica no es un entretenimiento. Y es verdad, yo estoy de acuerdo, pero la realidad es que muchas veces los padres creen, y algunos pastores, que se entretengan. Total, algo malo en la escuela bíblica no van a aprender, pero no es esa la idea. Yo, al ser docente, siempre digo, la escuela bíblica es una escuela. Yo no voy a la escuela con una pelota, sin nada en mi mochila, con aire en mi mochila o la mochila vacía. Voy a la escuela con un cuaderno, me voy a la escuela con una cartuchera, en la escuela bíblica. Tendría que ir con la Biblia, libros más chiquititos, Biblias ilustradas, con dibujos, lo más grande ya la Biblia, tengo que ojear, tengo que conocer los libros de la Biblia. Es una escuela, no es un cumpleaños, no es una hora libre, no es un entretenimiento. Estos días, escuchando una prédica a un pastor muy conocido, dijo: en mi iglesia hay lugar para todos. ¿Qué pastor no dice eso? En la iglesia hay lugar para todos. Pero este pastor dice, y hay mucho lugar para servir a Dios donde nadie debe. La escuela bíblica es ese lugar. Hay mucho lugar para servir a Dios donde nadie puede. La cocina, el que le ayuda a los chicos a ir hablando, el que vuelve, el que derramó el jugo, que hay que ir a buscar ahí el repasador, no sé, lo que fuese para limpiar, y el otro que ay, le rayó la hoja al vecino y se pone a llorar. Y yo, sí, nadie te ve, pero ahí es donde hay lugar. Debemos saber, como maestros de escuela bíblica, la responsabilidad que tenemos de que somos formadores. Yo desde ese día que empecé a ser la directora de la actual escuela bíblica donde estoy, entendí, es tu primer día donde vos tenés que estar formando quién se va a quedar en tu lugar. Y yo decía, wow, pero a esta edad recién te das cuenta, sí, nadie es insustituible, impartíselo a tus maestros, tenés que formar al maestro que va a estar cuando vos no estés más. Ay, pero ¿qué? ¿Nos vamos a morir todos? No hace falta morir. Hay 500 situaciones en la vida por las cuales nosotros podemos dejar nuestro ministerio. ¿Y quién se queda en tu lugar? Tenemos alumnos debajo nuestro y si yo me voy, ay, que se arregle, ya vendrá el otro. No, ¿cómo que vendrá el otro? ¿A quién formaste vos para que se quede con el rebaño que Dios te dio? Yo tengo que ser responsable de ser formadora de eso, y obviamente formadora de mis alumnos también, formadora de las familias indirectamente. Los alumnos, esos buenos que nos tocan a veces, esos alumnos que van a casa y cuentan lo que aprendieron en la escuela bíblica, y después viene el padre al día siguiente y te dice el domingo siguiente, gracias por la lección, no sé, de Pedro, mi hijo le encantó cuando ahí ponían las redes y había un montón de pescaditos de cartón. Dice, ay, Señor, valió la pena estar recortando los pescaditos, dramatizar con este alumno que se te escapaba, porque no, venía acá, están los pescaditos, acá está la red. Entonces, gloria a Dios. Y tantas otras historias que también nos llevaron mucho tiempo a contar y nadie nos dijo nada, pero ahí está el llamado, formar y no cansarnos de hacer. Y quiero compartir con ustedes 3 tipos de llamado. El primer llamado es el llamado general, el que cuando decimos, Jesús, acá te entrego mi vida, quiero ser un hijo tuyo, Dios nos llamó. Todos, no hace falta ni vocación, ni llamado, ni maestro, ni nada, profesor, ni de la escuela. Somos llamados en este llamado general. En Marcos 16:15 dice, y por todo el mundo y predicar, esa palabra es para todos. Entonces, primer llamado es de Mateo 28, 19 y 20, dice, y hacer discípulos. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Y me llamó la atención esto, me encanta desglosar los versículos de la Biblia, porque dice, es lo que Dios espera de nosotros. El versículo 23,
Que Dios nos mantenga completamente dedicados a tu servicio. Y yo soy partidaria, yo no puedo venir a la iglesia junto tras junto. Hola, ¿qué tal, hermano? Hola, y me siento. Terminó el culto. Chao, hermano, chao. Me voy. Siguiente culto. Hola, ¿qué tal, hermanos? Y me siento. ¿Cómo puedo hacer yo una iglesia con una actitud tan pasiva? Te dirán, bueno, pero gloria a Dios, al menos viene y ocupa un lugar, una silla. Tenemos que trabajar para el Señor. La iglesia está llena de trabajo. Dios nos llama a servirle. Y el 24, Él nos eligió para que sean parte de su pueblo. Entonces nos manda a ser discípulos, nos manda que nosotros seamos discípulos y nos mandó para que seamos parte del pueblo. Segundo llamado, dice un llamado especial. Me encanta porque fíjense que el rojo es como un llamado para todos, grande. El amarillo ya se acerca al centro, todavía no llegamos, pero ahí. Entonces, llamado especial. Marcos 1:16, donde Jesús le llama a un discípulo, dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores, y le dijo, venid en pos de mí, que seáis pescadores de hombres. Vengan, les dijo, los voy a hacer yo, pescadores de hombres. Ven que ya no era más venir, levantar la mano y entregar tu vida a Jesús. Deja tus redes, te voy a mandar a pescar personas. Bien específico, era especial. Y en Juan 15:16 dice, no fueron ustedes quienes me eligieron, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y que sean, bueno, como la rama que sigue el versículo. Qué tremendo esto, ¿no? No fuimos nosotros que elegimos a Dios. Hoy Emanuel también decía, fuimos llamados a existir. Y dice, ¿cómo? Pero cuando yo salí del vientre de mi mamá, yo respiraba sola. ¿De qué llamado me hablas? Ahí yo ya existía. Ok, pero si Dios no hubiese querido que nosotros vivamos, salimos de la panza de nuestra mamá y echamos nuestra vida. Entonces, Él nos llamó a existir. Él nos eligió. ¿Sí? Él nos escogió. Y tengo acá una ilustración, les voy a compartir dos. Esta es la primera. Un señor llamado Rodolfo tenía una mamá de oración y esa mamá tuvo 3 hijos. El hijo mayor se llamaba Rodolfo y esa mamá oraba mucho por sus 3 hijos para que conozcan al Señor. Los 3 hijos decían, no eran malos, pero sin el Señor todos somos malos. Entonces ella oraba y pasaban los años y ya dejaron de ser adolescentes, ya casi entraban en la juventud y ninguno de los 3 entregaba su vida al Señor. Tal es así que el mayor, en una oportunidad, va al culto, el pastor le dice, ¿quién quiere entregar su vida al Señor? Él levanta la mano y dice, hoy es mi día, entrega su vida al Señor. Ya tenía 21 años, 20 años, fumaba, pero trabajaba, estudiaba, buen hijo, sin el Señor, bueno entre comillas, ¿sí? Y fin de semana siguiente, más que iglesia, ni que 8 cuartos, y empezó a ir a lugares que ustedes saben que no deben. Pasaron los meses, vuelve a ir a la iglesia, vuelve a escuchar una prédica del pastor, el pastor vuelve a hacer un llamado, y le dice el diablo a Rodolfo, no levanté más la mano, si yo no levantaste una vez. Mira, ¿qué te duró esa felicidad? Un día, una semana, sos el mismo de antes, no levantés la mano. Y el pastor seguía, esta es tu oportunidad, esta es tu noche. Parecía Samuel, ¿no? Y levantó la mano. Volvió a pasar y dijo, no, esta es mi noche, voy a tomar la decisión. Hace eso, siguiente fin de semana, vuelve a ir a lugares que no debía, fumaba. Y entonces dijo, no puede ser, esto me está manejando a mí. Toda mi vida vi a mi mamá orar, no puede ser, ¿sí? Y tiene un accidente a los 23 años. Y con el accidente, que gracias a Dios lo pudo contar,
entendió que si no fuese por la mano de Dios, no lo hubiese contado. Cuando casi pierde su mano izquierda, fractura las piernas, camión arriba de él, gracias a Dios no con la cara ni el tórax, pero fue bastante grave. Y ahí él dijo: Señor, no, ya está. 2 veces hice lo que no debía. Esta vez entendí que es tu última oportunidad. Y a partir de ahí fue un antes y un después su vida. Y ese Rodolfo es mi papá. Y me llamó la atención, ¿no? Porque siempre que escucho hablar de Samuel, digo, si bien Samuel era chiquito, mi papá pasó su adolescencia y su juventud, y cuando él pasó ese accidente al domingo siguiente, los 2 hermanos menores estaban en la iglesia y entregaron su vida al Señor. Y bueno, imagínense mi abuela llorando de alegría, porque con 7 días de diferencia, uno del otro, sus 3 hijos varones entregaron su vida al Señor, los 3 sirvieron al Señor. Mi papá y mi tío llegaron a ser pastores. Dios es fiel, ¿sí? Dios fue fiel. Y voy al tercer llamado, y este llamado es el específico y es el que nos compete hoy a nosotros. Dice en Romanos 11:29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ven, llamado, no dice llamado y vocación, pero ahí está la palabra llamado. Y en Efesios 4:11 y 12, lo conocen en esa cita, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Y ahí quiero detenerme en 3 ideas. Dice, una, tenemos que saber, no somos maestros porque alguien nos pidió que lo fuésemos. Acuérdense, lo dije más arriba. Soy maestra porque Dios me eligió. En mi caso personal voy a contar esto también. Cuando yo tenía 6 años, antes se acostumbraba en primer grado, ¿vieron? Cuando los chicos no quieren escribir, ni en primero ni en preescolar, y ahí ya uno le pone la letra y los garabatos, pero garabatos con forma. Y la maestra había puesto en el pizarrón: dibujo lo que me gustaría hacer cuando sea grande, y yo no lo sabía eso, y mi mamá guardó ese cuaderno, y a mis 30 y pico de años me lo muestra el cuaderno. ¿Qué había dibujado yo? Una maestra en un pizarrón. 6 años. Cuando yo era adolescente, durante la secundaria, siempre me tiraban todas las materias que eran pedagogía, normativa, las que tenían que ver con la educación. Me fascinaba leer y no dudé, nunca dudé cuál era mi vocación y para dónde iba lo mío. Así que sepamos que Dios nos eligió. Quizás empezamos a servir al Señor en la escuela bíblica porque alguien nos pidió, pero ese alguien fue simplemente un instrumento. No podemos ser todos como Samuel ahí durmiendo y María, Lucas, y Señor, no. Pero esos instrumentos que Dios usa para ponernos donde estemos. Así que sepamos que no somos maestros porque alguien nos pidió que lo fuésemos, sino porque Dios nos equipó. ¿Sí? Nos equipó. No, pero yo no puedo. No, pero yo no sé. Ustedes me preguntan a mí: ¿a vos te gusta estar parada acá adelante? Yo les digo que no. A mí me gusta estar ahí atrás. En primer lugar, porque siempre fui alta, siempre, toda mi vida, nunca pude pasar por desapercibida. Nunca. Díganme si eso no es injusto conmigo. Entonces ahí atrás, ¿quién me ve? Y yo puedo ser útil ahí atrás. Sí, ahí atrás, en el costado. La secundaria no se imagina cuando el profesor nos sentaba como a él le gustaba y a mí me ponían en el pasillo o adelante las cosas que yo tenía que escuchar de lo que me decían los de atrás. ¿Sí? Y no era fácil para mí sobreponerme a esta belleza de altura. Y entonces estar acá no es disfrutar, pero uno está donde Dios quiere que esté.
Y entonces es así como el Señor nos pone y arma el rompecabezas de nuestra vida a su forma. Segundo, tenemos que enseñar con poder de Dios que viene de una vida limpia y una comunión con nuestros padres. Un maestro de escuela bíblica es muy difícil que enseñe algo el domingo cuando de lunes a viernes lleve una vida paralela. Yo esos años que estuve siendo maestra de los adolescentes entendí, te los digo de verdad delante de Dios, entendí que el mejor profe para un adolescente es un profe auténtico, que le demuestre sus debilidades, sus fortalezas, tal cual como un espejo. Y lo entendí con los alumnos, no con mi postura intachable, ¿sí? Que uno puede demostrar. ¿Sí? Porque el adolescente te da vuelta, el adolescente te insulta, el adolescente te dice de todo, menos que sos linda, y hay que seguir en pie. Entonces cuando uno es auténtico y uno no tiene drama de ser como Dios lo hizo, ¿sí? Y sí, esa es mi debilidad, y estoy tratando me estoy esforzando para. No soy acá la Mujer Maravilla, ni el Superman, ni después de Jesús vengo yo porque soy tan... No. Y no vemos una lección impresa. Siempre tenemos que dejar que Dios hable a través de su palabra para que pueda transformarme primero, y después que yo abandone lo que Dios quiere y me habló en esa palabra, y después recién puedo ser un canal para mis alumnos. Una de las cosas en la escuela bíblica, cuando asumí ahí como directora de la iglesia donde estoy, la escuela bíblica, les digo, yo cuando doy en los institutos bíblicos esta materia siempre digo, la escuela bíblica es un lugar para todas las familias. Cuando yo escucho que en la escuela bíblica alguien habla de chicos, ¿no? Atajo mis frutos, ¿vieron? Porque yo digo, la escuela bíblica tiene que ser para los pequeños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos. Y usted dirá, bueno, pero en la iglesia hay reunión de matrimonios, en la iglesia hay reunión de fraternidad de varones, en la iglesia hay reunión de mujeres. Todo está bueno, todo suma. Pero en la escuela bíblica yo aprendo palabra de Dios. Con la gente de mi edad, esa es la diferencia. Con la gente de mi edad. Yo no culpo, tengo a chicos, tengo adolescentes. Entonces, la forma de cómo hablo es de una forma determinada. Pero si yo tengo una clase donde todos son de 3 a 5 años, imagínense, yo me tiro en el piso, me trepan por arriba, les doy crayones para dibujar, al rato saltamos. No puedo hacer acá. Y los chicos felices, yo disfruto. Termino. ¿Cuál fue el llamado o la pasión de Jesús en esta tierra? ¿Se acuerdan? Horas antes de morir, cuando Él está ahí en el monte, ¿qué le dice a Dios? Si es posible, papá, por favor, sé pasar esto, se vaya Jesús a Dios. Pero si no, y si esta es tu voluntad, que sea hecha. Y sabemos que es nuestro ejemplo por excelencia. Pero es un rema, una palabra que tendría que sellar nuestras vidas realmente, todo nuestro ministerio, de todo nuestro hacer la voluntad del que me llamó. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Es lo que hay en su corazón. ¿Sí? Pero lo mío es hacer la voluntad del que me llamó. Y termino con esta historia. Una historia verídica de una maestra de escuela bíblica que la titulé Luisa. Ella estaba en Estados Unidos, una historia un poco viejita, pero ustedes la podemos adaptar a hoy. Ella vivía en Estados Unidos, específicamente en California, y después de un año de estar en la escuela bíblica, domingo tras domingo preparaba su clase, oraba, venía con la Biblia, fiel. Llegaba a la clase, había 2 alumnos. Domingo siguiente había un alumno. El domingo que más alumnos tuvo, eran 3. ¿Y cuántos domingos ella llegaba, se preparaba, oraba,
tenía los versículos para darle, para que los chicos estudien y todo, y no tenía nadie. Entonces, después de un año, ella oraba y se preparaba, pero un día dijo, voy a hablar con el pastor y le voy a decir, pastor, yo no voy a ser la maestra de escuela bíblica porque creo que no soy la persona idónea. Ya 12 meses repetir lo mismo, ¿no? Como decía Manuel, de un ciclo. Todos los domingos voy a la iglesia con mi clase, oré y no vino nada. Entonces el pastor le dijo, no acepto tu renuncia, al contrario. Y le preguntó, ¿y por qué querés abandonar? ¿Por qué querés dejar eso? Y ella le comentó y le dijo, y todo lo que hacía, todo lo que me esfuerzo semana tras semana, pero no hay cambios. Evidentemente el problema soy yo. No sé si hay otro maestro o no, pero yo creo que ya después de un año de hacer y hacer, yo hice todo, todo lo que podía haber hecho un maestro, yo lo hice. Y el pastor le contestó y le dijo, justo lo que haces es lo que hace falta hacer. No le recibió la renuncia. Y ella no le entendió la respuesta y le dijo, pero ¿cómo? Justo lo que hay que hacer es lo que hago yo y los resultados, y eso hay que hacer, pero no avanzo. Y entonces el pastor le sugirió y le dijo, mira, yo te voy a sugerir algo que seguramente no lo hiciste. Fíjate, anda a la casa, Pedrito, preguntale cómo estás. Un domingo viene Raúl a la iglesia y el otro domingo no, esa semana anda visitando a Raúl, fíjate, charlar con los papás, si podés, orá, decirle que lo extrañaste. Entonces ella me dio y dijo, ya hice tantas cosas, vamos a hacer una más. Y empezó a hacer eso, y pasó el tiempo, y su clase empezó a crecer, los años pasaron, los chicos se fueron, vino la otra tanda de chicos, pasaron, y ella adquirió ese hábito, ¿no? De que viene que faltaba, alumno que faltaba, alumno que iba a visitar. Cuando ya Luisa era viejita, abuelita, y había violado y estaba sola, cuenta la historia que todos los años recibía a lo largo del año más de 200, en aquel momento cartas, podríamos decir hoy mails, WhatsApp, de 200 ex alumnos agradeciéndole a ella por su ejemplo de vida y contándoles cómo y dónde estaban sirviendo a Dios. Yo creo que todos queremos ser como Luisa, pero no siempre estamos dispuestos a decir, ven aquí, Señor, acepto tu llamado, si algo todavía puedo hacer, después de un año, si algo todavía puedo hacer, que no sé qué, pero ahí estaba el pastor poniendo esa idea tan sencilla. Hoy en día no es tan fácil ir a las casas. Tenemos 20 o 30 alumnos en nuestra lista, no digo que 30 vienen todos los domingos, pero en nuestra lista que sabemos que alguna vez pasaron por nuestra clase. 1 o 2, quizás sí podemos ir a visitar o mandarle un mensajito. Porque estar en la iglesia y esperar que vengan es lindo, pero a veces hay que equivocarnos. Entonces, que Dios nos ayude a ser excelentes maestros de la escuela bíblica. Y cumplir con ese llamado y esa vocación que Dios nos tiene.